Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios se dijo: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre, para ver qué nombre les ponía, y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontraba ninguno como él que lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre una letarga, y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre, haciendo una mujer, y se la presentó al hombre. El hombre se dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida, que veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Palabra de Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él.
y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me vais a permitir que hoy dedique una parte de la homilía a estos jóvenes que dan un paso adelante en su camino de la consagración, pero antes quiero comentar el Evangelio. Primero, es meridianamente claro que Jesús rechaza el divorcio. No hay ninguna duda. Hasta el punto que ese rechazo le genera conflicto. El divorcio era aceptado en la sociedad judía y naturalmente era aceptadísimo en la sociedad romana o en la sociedad griega. No era una cosa que Jesús acepta o defiende porque formaba parte de lo que todo el mundo pensaba. Nadie en aquella sociedad, ni la griega, romana o judía, nadie rechazaba el divorcio. Teóricamente, eso no significa que todo el mundo se divorciara. Y sin embargo Jesús lo condena explícitamente, el divorcio con nuevas nupcias, quiero decir, el divorciado vuelto a casar civilmente, lo condena y además lo compara abiertamente con el adulterio. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y lo mismo la que se divorcia de su marido y se casa con otro. Son palabras duras, pero son las palabras de Cristo. No podemos cambiarlas. Algunos pueden intentar, como decimos en España, marear la perdiz. Pero al final, las palabras de Cristo son las que son. El que se divorcia y se casa con otro, comete adulterio. Y si comete adulterio, sigue siendo el Hijo de Dios, amado por Dios, bienvenido a la Iglesia, bienvenido a los grupos de oración, por ejemplo, pero no puede comulgar. Y esto no es una cuestión de rigorismo, de personas que no tienen compasión, de personas que no tienen un sentimiento de proximidad pastoral. No, son palabras de Jesús. Y no podemos hacer otra cosa. Claro que algunos quisieran que estas palabras no existieran. Y algunos quisieran fundar otra iglesia. Deben hacerlo. Si hay miles de iglesias, una más. La Iglesia Católica está basada en la palabra de Dios y en la tradición como fuentes de la revelación. Y por lo tanto no se puede ir en contra de la palabra de Dios, que es clarísima y después fue continuada a lo largo de los siglos por la enseñanza que de forma unánime, permanente, transmitieron los sucesivos vicarios de Cristo en la tierra. Dicho esto, hay que hacer otra cosa también. Primero, hay que intentar evitar los divorcios. Me parece que nadie se preocupa de eso. El divorcio es un fracaso. Nadie se casa para divorciarse. El divorcio supone dolor. Y además, generalmente, antes del divorcio, ya hay sufrimiento. Ya hay una convivencia que se ha ido deteriorando. A veces hay incluso malos tratos, físicos o psicológicos o verbales. ¿Por qué se ha producido eso? Es lo que hay que intentar evitar. Y no me refiero solo al divorcio sacramental, es decir, al divorcio del que se ha casado por la Iglesia. No hay un divorcio sacramental, al divorcio del que se ha casado por la Iglesia. Me refiero también a las rupturas de relaciones, incluso que no son más que relaciones de hecho, que ni siquiera tienen una legalización como un matrimonio civil. Nadie se va a vivir con otra persona
porque eso es algo importante, que le implica afectivamente y muchas veces también económicamente. Y a veces lleva consigo también engendrar hijos. Nadie hace eso para luego romperlo. En el proyecto de todos los que se van a vivir juntos, o se casan civilmente, o se casan por la Iglesia, está que eso dure. Habrá que intentar evitar que se rompa. Yo creo que la medicina preventiva es lo que tendríamos que empezar por aplicar. ¿Quién enseña a una pareja que se conoce, como sea, donde sea, se enamoran con aquel concepto de amor que no es el nuestro y se van a vivir juntos? ¿Quién les enseña a no romper esa relación, que es una relación sentimental en la que ellos creen que es sincera y que seguramente tiene aspectos valiosos también? ¿Pero quién les enseña a que eso no se rompa? O a los que formalizan esa unión civilmente, quizá porque no son católicos o porque no tienen fe. ¿Quién les enseña a que eso no se rompa? ¿Y quién les enseña a los jóvenes católicos que deciden, y ya son una minoría, casarse por la Iglesia? ¿Quién les enseña? El problema es que no les enseña a nadie. Estamos muy preocupados por atender a los divorciados. Hay que atenderlos. Y no estamos preocupados por evitar divorcios. Yo creo que eso es lo primero, lo más importante. Que esas relaciones no se rompan, especialmente aquellas relaciones que han sido bendecidas con un sacramento. ¿Qué les enseño yo? ¿Qué les enseñamos a estos chicos que empiezan una vida de consagración a Dios, donde no hay las compensaciones de la vida matrimonial y tampoco las dificultades? Bueno, ¿qué les enseño? ¿Cómo vivir en comunidad? Porque al final una vida comunitaria religiosa tiene algunas características iguales a una vida comunitaria esponsal, otras no, evidentemente. ¿Pero qué les enseño? Nosotros tenemos siempre delante de nuestros propósitos de vida los 7 puntos, por ejemplo, de la imitación de Cristo. Primer punto, haz todo por Cristo. Todo por ti, Jesús, todo por ti, Jesús, por agradecimiento a ti, Jesús. Es decir, les enseño a aceptar la cruz. ¿Hay alguien que hable de cruz a las parejas que se van a casar? Ah, no, es que va a ser siempre maravilloso. Nunca vas a tener un problema, nunca un disgusto, nunca una discrepancia. Los niños serán todos deliciosos, también cuando sean adolescentes. Todos van a ser siempre rubios y de ojos azules y súper brillantes. Pero bueno, por favor, ¿en qué país vives? Hay que abrazar la cruz. Por tanto, hay que aceptar la vida, con lo bueno y con lo malo, por ti, Jesús, por ti. Segunda cosa que les enseño, el amor no es una cuestión solo sentimental, es una cuestión de obras, de obras. Hay que amar con obras de amor. A la pareja, al compañero de comunidad, al extraño, al próximo. Obras de amor. Porque ¿de qué sirve que le digas, cariño, te quiero mucho? Oye, entre nosotros que eso no lo decimos, obviamente, me refiero en el caso del matrimonio. Cariño, te quiero mucho, pero no levantas un plato de la mesa. Cariño, te quiero mucho, pero te vas con tus amigos y aquí estoy yo solita viendo la televisión, o trabajo como tú y me toca hacer las cosas de la casa. Que el amor, que tiene efectivamente un componente sentimental muy importante, tiene que traducirse en obras de amor. Tercer punto, hay que amar a todos. Pero a todos, sí, a todos. Por ejemplo, a tu suegra. Oye, que hay suegras maravillosas,
que conste, y seguro que aquí muchas de vosotras sois suegras. Bueno, otras quizá no tanto, habrá que preguntarle a los yernos o a las nueras. Bueno, hay que amar a todos, no a todos por igual. No te confundas si quieras a la mujer del vecino igual que a la tuya, pero habrá que amar a todos. Y amar a todos no siempre va a ser sencillo. Es decir, amar significa que tienes que amar cuando te apetece, cuando te sale de dentro, cuando es fácil y cuando no te apetece. A la persona amable y a la persona antipática. A tu esposo, a tu esposa, cuando es maravilloso. Y también cuando tiene un mal día, porque tú también tienes malos días. Eso es amar a todos. Amar el primero. Amar el primero. ¿Qué significa? Que si ves que hay una cosa que hay que hacer, no esperes a que venga el otro a hacerla. Hazla tú. Empieza tú a hacerla. Porque muchas veces en las familias lo que sucede es que todo el mundo escurre el bulto. Y al final la mamá tiene que estar tapando agujeros. Y luego está atacada de los nervios, sobrecargada de trabajo. Y pierde la paciencia. Y mamá, ¿cómo te pones? Yo aconsejo a las mamás que cuando les digan eso respondan diciendo, ¿cómo me pongo o cómo me pones? Porque claro, habrá que ver si has estado abusando de la bondad de tu mamá y no has movido un dedo. Por tanto, ¿tú ves que una cosa hay que hacerla? Hay que hacerla. Para nosotros católicos, amar es un privilegio, no es un castigo, es un don. Qué suerte tengo de poder amar en todos los aspectos. Qué suerte tengo de poder servir. Soy católico. Después tienes que aprender una cosa importantísima. Y es que tienes que aprender a pasar la página. Primero contigo mismo. Contigo, primero contigo. Eso fue ayer. Ayer ya pasó, ya pasó. Ayer tuvimos una bronca. Bueno, ayer ya pasó, ya pasó. Ya pasó. Perdónate a ti mismo. Ayer metí la pata, ayer hice lo que no debía, ayer tuve un mal día. Vale, ya pasó, ya pasó. Vuelve a empezar. Empieza un nuevo día. Por ti, Jesús, contigo, Jesús. Estreno un nuevo día. Ayer ya pasó. Hoy empiezo de nuevo. Contigo mismo. Y por supuesto con los demás. Y para eso es fundamental perdonar. Y también pedir perdón. Perdonar. Primero en tu corazón. Perdonar. Y no es fácil. Porque cuántas veces estás con el run run interior que no te deja seguir avanzando porque vives cultivando una herida que no permites que se cierre. Y recuerdas, cuando salta la enésima polémica, lo que ocurrió el día de la boda. Es que el día de la boda tu madre me dijo, por Dios, que llevamos 50 años casados, ¿no? Pero tú recuerdas aquello, ¿no? Pasa la página, perdona y también pide perdón, porque no es siempre el otro el que hace las cosas mal, ¿eh? Que a veces somos nosotros los principales responsables de que una cosa no esté funcionando. Por último, intenta ponerte en el lugar del otro. Es bastante difícil. Yo creo que en esto las señoras tienen ventaja, porque saben más fácilmente lo que pensamos los señores. Pero da igual, intenta ponerte en el lugar del otro. ¿Cómo ha tenido el día? Está agotado. Oye, una hora de tráfico con la M40 colapsada en Madrid. Llegas a casa y te encuentras con los niños, con los adolescentes, con los problemas. Bueno, pues tendrás que tener en cuenta que está cansado, que
pues que necesita descansar, que tiene que tener paciencia porque ha tenido un día complicado. Ponte en su piel. Eso es lo que hizo Jesucristo, eso es la encarnación. Métete en su piel. O al revés, ¿no? Tú llegas con tus problemas, con tus cosas, pero quizá tu mujer pues ha estado en casa todo el día. Dice, ha estado en casa todo el día. Ha estado en casa todo el día, haz tú las cosas de la casa, a ver qué pasa. A ver qué le pasa a tu espalda cuando planchas. La mía, desde luego, se resiente. Y estar con los niños, no te digo nada en este tiempo de pandemia. Mártires todas o todos. Ponte en el lugar del otro. Intenta comprenderle. Métete en su piel, porque así podrás amarle. Esta es la medicina preventiva. Naturalmente después habrá que atender al que, por lo que sea, con culpa, sin culpa, ha roto su matrimonio. Y ahí hay también muchas opciones, muchas situaciones. Porque a veces se dice, esta persona se ha divorciado, se ha vuelto a casar, hay que acogerle. Sí, claro que sí. Pero ¿cómo ha quedado su esposa anterior? ¿O los hijos del primer matrimonio están siendo atendidos económicamente, por ejemplo? Hay muchas situaciones que hay que tratar con delicadeza. En cualquier caso, repito, el Señor ha sido muy claro. No podemos cambiar la palabra de Dios. En la Iglesia todo el mundo es bienvenido, todo el mundo es bienvenido. Pero no podemos aceptar en la Iglesia el pecado. El pecador sí, el pecado no. El pecado se queda fuera. El pecador es bienvenido adentro. Todo el mundo es bienvenido, pero no todo el mundo, y no solamente por cuestión de divorcios, puede comulgar. Hay que estar en gracia de Dios. ¿Me permitís una palabra para estos muchachos? Cada año, bueno, este año pasado, con motivo de la epidemia, no hemos podido hacerlo, pero cada año tenemos, gracias a Dios, una nueva generación de jóvenes que dan un paso hacia adelante en el camino del sacerdocio. Los que empiezan el noviciado, que esta tarde son 5, faltan 3 que aún no han podido arreglar, o faltan 4, mejor dicho, que no han podido arreglar su documentación, y los que llevan ya un año con nosotros, 2, si no me equivoco, porque no pudisteis hacer los votos el año pasado, están aquí. Estáis aquí por Dios. Esto es lo primero. Vosotros no vais a ser activistas sociales. Vosotros no entráis a formar parte de una ONG. Vuestro objetivo en la vida no es, en primer lugar, repartir comida al hambriento. Eso lo hacen otros y es muy digno, pero no es el vuestro. Vais a ser sacerdotes de Jesucristo, si Dios quiere. Y vuestro primer objetivo en la vida tiene que ser amar a Dios con todo el corazón, servir a Dios con todo el corazón y por amor a Dios servir a la gente para que se acerque a Dios, y naturalmente dentro de eso entra el dar de comer al hambriento. Pero desde el principio quiero que tengáis las cosas claras. Estáis aquí por Cristo. Es por Cristo que habéis dejado vuestra familia, la que tenéis, vuestros padres, vuestros hermanos, o la familia que podíais tener, por Cristo, por nuestro Señor. Sois religiosos, no sois miembros de una ONG, sois religiosos. Y si Dios quiere vais a ser sacerdotes. Y ser sacerdote significa ser una persona dedicada a Dios nuestro Señor y por amor a Dios dedicada a servir al pueblo, para ayudar al pueblo a que sea santo, para ayudar a ese pueblo de Dios a que se prepare para la vida eterna, que es de verdad lo más importante. Claro que damos de comer al hambriento, por supuesto, y a mucha honra que lo hacemos, que tenemos un hospital en Bolivia y una misión con los indígenas en Guatemala, de donde venís algunos de vosotros, donde se hace un trabajo que ya quisieran muchos de los que tienen demagogia en la boca hacer ni de lejos lo que hacemos allí. Pero ese no es vuestro objetivo. Vuestro objetivo es ser sacerdotes, servir a Dios nuestro Señor y por amor a Dios servir al pueblo de Dios para que se acerque a Dios. Y también dar de comer al hambriento. No olvidéis esto nunca. Para eso, ¿qué hace falta? Vida de oración. Primero, vida de oración, comunión íntima, permanente
con el Señor. Segundo, vida de comunidad, y podéis aplicaros lo que he dicho hablando de las familias. Y tercero, trabajo. Somos trabajadores de la viña del Señor. Un franciscano de María que no se acuesta cansado es que no ha tenido un buen día. Estamos para trabajar, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Los últimos 2 que se formaron aquí, que ahora están llevando 3 parroquias en Uruguay, ellos 2 solos. O los otros que se formaron aquí, que están en la misión en Guatemala y que celebran 17 misas entre los 2 los fines de semana. Estamos para eso. Por amor al Señor, en comunidad, trabajar para la evangelización y ayudar a los que sufren. Que Dios os ayude a conseguirlo.